Flavio Josefo, un historiador judío. ¿Qué dice Flavio Josefo acerca de Jesús? El Testimonium Flavianum. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo. ¿Quién era Flavio Josefo en la Biblia? Tito Flavio Josefo, nacido en el año 37 del calendario poniente y perteneciente al calendario de los 7 reinos. Nacido como Joseph ben Matityahu, fue un historiador judeo-romano del siglo I, que nació en Jerusalén, entonces parte de Judea romana, de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. En esta época vivió Jesús, un hombre sabio, si fuera lícito llamarlo hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas. Flavio escribe estas palabras durante los años de su juventud. Flavio Josefo es una de las figuras más controvertidas en la historia de la Palestina del siglo I, pero sus historias escritas han entrado en el canon de la literatura clásica, y algunos cristianos lo señalan como una prueba de la afirmación mesiánica de Jesús. Josefo ha sido estudiado por muchos judíos de su época y de épocas posteriores, pero no necesariamente por su supuesta postura procristiana. Nacido como Joseph ben Matías en el 37 o 38 después de Cristo, de una familia sacerdotal aristocrática en Jerusalén. Más tarde hizo algo que le resultará familiar a cualquiera que escuche el Evangelio al comienzo de la Cuaresma. A los 16 años fue al desierto con un miembro ermitaño de una de las sectas judías ascéticas que estaban activas en la época de Jesús. Permaneció allí mucho más tiempo que la estadía de 40 días de Jesús, 3 años de hecho. Luego regresó a Jerusalén y se unió a los fariseos. Este grupo de judíos devotos seguía estrictamente la Torá, pero no simpatizaba con el intenso nacionalismo judío de sectas como los fanáticos celotas, y estaban dispuestos a someterse al gobierno romano siempre que pudieran mantener su independencia religiosa. En un viaje a Roma en el 64, Josefo quedó muy impresionado con la cultura romana y su poder militar. Se unió a regañadientes a la revuelta judía del 66 y se convirtió en comandante de Galilea, terminando defendiendo la fortaleza de Jotapata. Después de la caída de la ciudad, se refugió en una cueva con 40 rebeldes que querían suicidarse en lugar de rendirse. Esta práctica se llevó a cabo en el famoso sitio de Masada, varios años después, un incidente que Josefo también relató. Sin embargo, en Jotapata, Josefo convenció a los rebeldes de que el suicidio era inmoral, pero que cada hombre podía matar a otro hasta que prácticamente no quedara nadie. Josefo logró superar el último lote y quedó como único superviviente de la cueva, tras lo cual se rindió a los romanos. Hizo que sus hombres se mataran unos con otros en esa cueva, haciendo que Flavio Josefo sobreviviera gracias a su astucia e inteligencia. Así, Josefo se convirtió en prisionero de los romanos, pero salvó su vida cuando profetizó con precisión que Vespasiano, comandante de la legión romana en Galilea, se convertiría en emperador. Fue en ese momento cuando Josefo se unió a la causa romana, incluso tomando el apellido de familia de Vespasiano. Más tarde se uniría al ejército romano. Desafortunadamente, al ser odiado por sus compañeros judíos y desconfiado de él, los romanos no pudo llevar a cabo su mediación soñada entre ambos lados. Después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, se trasladó a Roma.
Las obras que compuso allí incluyen su historia de la guerra judía, que es la fuente principal para conocer la revuelta judía, y especialmente valiosa por su descripción de las tácticas y estrategias militares romanas. Sus antigüedades judaicas. Es una historia completa que comienza con la creación. Es el libro 18 de esta obra de 20 libros que menciona a Jesús. Según algunas traducciones, el pasaje dice: había por esta época un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona, que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos llamados de este modo por causa de él no ha sido extinguida hasta el presente. Aunque los expertos aceptan que Josefo mencionó a Jesús, sospechan que un escriba cristiano enmendó el pasaje para retratar a Jesús con una luz positiva. En el siguiente pasaje en el que Josefo menciona a Jesús y su hermano Santiago, establece firmemente la existencia de Jesús. Festo había muerto y Albino estaba por el camino, por lo que reunió al Sanedrín de jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús, quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros, o algunos de sus compañeros. Y cuando hubo formulado una acusación contra ellos como violadores de la ley, los entregó para ser apedreados. La Enciclopedia Católica, publicada por primera vez en 1910, dice que los primeros cristianos eran entusiastas lectores de la historia judía de Josefo, y algunos padres de la Iglesia como Jerónimo y Ambrosio, así como los primeros historiadores eclesiásticos como Eusebio, solían citarle en sus obras. Favorecido por Vespasiano, Josefo recibió plena ciudadanía romana y una pensión. En el año 70 después de Cristo, bajo el reinado de Tito, Josefo intentó interceder entre los judíos de Jerusalén y los romanos, pero los judíos desconfiaron de él por considerarlo apóstata. Después de la destrucción del templo en Jerusalén, Josefo regresó a Roma, donde fue autor de todas sus obras históricas. Se casó 4 veces y tuvo varios hijos. Flavio Josefo es considerado la mejor fuente no cristiana casi contemporánea de Jesús. Sus escritos proporcionan algunas de las únicas fuentes, aparte de la Biblia, sobre los judíos, macabeos, saduceos, esenios y fariseos. Flavio Josefo menciona a Juan el Bautista, a Jesús y a Poncio Pilato, y sus escritos condujeron al descubrimiento de la tumba del rey Herodes. Flavio Josefo fue visto por las autoridades judías como un traidor y apóstata por enrolarse en el Imperio Romano, y durante siglos sus escritos fueron prohibidos de ser traducidos al hebreo. Entre los eruditos cristianos y el público laico, Josefo era mucho más querido. Las antigüedades judías de Josefo, escrita alrededor de 93 a 94 después de Cristo, incluyen 2 referencias a Jesús en los libros 18 y 20 y una referencia a Juan el Bautista en el libro 18. La opinión académica varía sobre la autenticidad total o parcial de la referencia en el libro 18, capítulo 3 de las Antigüedades. Un pasaje que dice que Jesús, el Mesías, era un sabio maestro que fue crucificado por Pilato. Declaración generalmente llamada el Testimonium Flavianum.
El punto de vista académico general es que mientras que el Testimonium Flavianum es probablemente no auténtico en su totalidad, se acuerda ampliamente que originalmente consistía en un núcleo auténtico, que después fue sujeto a la expansión-alteración cristiana. Aunque la naturaleza exacta y el alcance de la redacción cristiana siguen siendo poco claros, existe un amplio consenso en cuanto a lo que el texto original del Testimonium de Josefo habría sido parecido. La erudición moderna ha reconocido en gran medida la autenticidad de la referencia en el libro 20, capítulo 9, 1 de las Antigüedades, sobre el hermano de Jesús, quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y considera que tiene el más alto nivel de autenticidad entre las referencias de Josefo al cristianismo. Sin embargo, el estudioso del Nuevo Testamento Robert Price especula que Josefo pudo haber considerado a Jacobo un hermano fraterno en lugar de un hermano en el pleno sentido de la palabra. La relevancia de Jesús fue tal que Josefo consideró fundamental registrarla en la historia de su pueblo, aunque él mismo no fuera cristiano. Otras referencias, como la que hace sobre Juan el Bautista, validan la historicidad y el contexto de los evangelios sinópticos en los que se encuentran estas narraciones. Flavio Josefo moriría cerca del año 100 después de Cristo a la edad de 63. Uno de los logros más importantes de Flavio Josefo fue unir en él mismo las tradiciones del judaísmo y del helenismo. Al hacerlo, logró crear un vínculo entre la Roma secular y la fe bíblica. Su obra también nos ayuda a conocer de primera mano la diversidad de las diferentes sectas judías del tiempo de Jesús. En sus obras se incluyen detalles sobre la forma en la que estos grupos funcionaban y sus particularidades. Esto es importante, ya que sus registros literarios confirman el testimonio de los evangelios. A través del tiempo, muchos eruditos, teólogos e incluso estudiosos han establecido hipótesis donde indican que Flavio Josefo incluyó a Jesús en su texto como una forma de buscar el perdón de su pueblo, ya que siendo judío trabajó para el Imperio Romano, lo que provocó que sus compatriotas lo definieran como un traidor.